Los dos guerreros habían llegado a un gran planeta que estaba sumergido en caos y una niebla densa y poderosa. Bienvenida a el planeta del caos, el planeta donde el líder y rey supremo soy yo, diría Karma con una sonrisa mientras veía a su adversario con una pequeña sonrisa. Nunca pensé que ahora a los perros del rey le daban planetas más a los inútiles como tú, diría Arturia, la cual solo mantenía una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Espero estés lista para combatir o morir en el intento, diría Karma, el cual se había puesto detrás de la guerrera en un veloz movimiento. Él posee razón, es su planeta, conoce perfectamente por dónde se mueve, a diferencia mía que soy una invasora. Esto se pondrá muy difícil, pero nada es fácil en estas guerras, diría Arturia, la cual estaba con los ojos cerrados mientras esquivó un veloz golpe que iba a su cara. Nada mal, ha esquivado mi golpe como si no fuera nada, pero esto solo es el comienzo de la batalla. Nada se decide en los primeros golpes, sino hasta que uno de los dos guerreros cae de rodillas, sin poder seguir, diría Karma en sus pensamientos, cuando comenzó a lanzar fuertes golpes. Y así como le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, por donde vieras pasar los dos guerreros, se iba desplazado a unas grandes velocidades, ni hablar de la gran fuerza que le estaban implementando a cada salvaje golpe. Eso parecía que no iba a tener fin por la intensidad de los golpes. Arturia se movía a unas grandes velocidades mientras iba impactando a ese guerrero, pero al impactar ese cuerpo sus puños eran atravesados sin poder hacer nada. Al final no sabía qué estaba ocurriendo, segundo tras segundo, se le iba complicado la batalla. Karma solo se movía, pero aunque no quisiera, el cuerpo de él se volvió como niebla al estar en su planeta. Era un ser indestructible a menos de que su adversario viera a través de la niebla buscando el núcleo del planeta, solo así podría ser destruido. Durante unos largos minutos se había visto una inmensa batalla, sin dejar ver un solo ganador. Los dos seres se estaban moviendo a unas grandes velocidades, sin detenerse en lo más mínimo. Arturia, por más que quisiera no ser impactada por los fuertes golpes, pero era imposible. Cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un inmenso daño, no podría ni defenderse en lo más mínimo. Lo que debía hacer es concentrarse en todos los sentidos para por lo menos darle una gran batalla. Karma en microsegundos le dio unos salvajes golpes y una veloz patada en el último segundo mientras poseía una pequeña sonrisa. Arturia salió disparada a una gran velocidad, impactando con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se había destruido por dicho impacto, pero ella al impactar con ese planeta sintió la resistencia y sabía que esa batalla sería de pura inteligencia. ¿Qué pasó, gran reina? O como es, diría Karma, el cual estaba viendo eso con una pequeña sonrisa. Ya había hecho algo que fuera del planeta no sería capaz de hacerlo. ¿Te crees fuerte por darme un solo golpe? ¿Acaso eso es un chiste? No me hagas reír, Karma. Eres un gran guerrero, pero también un gran estúpido, pensando que podrías con mi presencia fuera del planeta. Solo serás mi saco de boxeo, y lo sabes perfectamente, diría Arturia, la cual se ponía de pie mientras se limpia la sangre que recorre por su boca. Si lo que digas ahora, estás en mi planeta y aquí se hace lo que yo diga, es mi mundo, diría Karma, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado solo generó un gran caos. Maldición, el ojo de los demonios es un poder bueno en esos momentos, pero no quiero hacer uso de dicho poder negativo, que después puedo quedar muy dañado en mi cultivo por el inmenso poder que uso en dicho, diría Arturia en sus pensamientos, cuando puso sus brazos en X para bloquear uno de 2000 golpes que habían sido lanzados. Karma estaba siendo una máquina de lanzar golpes, cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar de la fuerza que lentamente le estaba poniendo, y de dos veloces puñetazos había lanzado a su adversario a estrellarse con el suelo de nueva cuenta mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Cuál es la maldita gracia, estúpido? ¿Acaso alguien está contando chistes para que te rías? Dime algo, maldito, diría Arturia, la cual ya estaba enojada por eso, y eso que la batalla aún estaba más viva debido que los dos guerreros aún no usaban su máximo poder. Jajaja, que es gracioso ver a una gran guerrera a mis pies. Se hace llamar la reina de las bestias o de los leones, pero mirarla a donde está a mis pies como la perra que es, diría Karma, el cual estaba con una pequeña sonrisa. ¿En serio estás celebrando unos simples golpes como si eso fuera el fin de la victoria? No cabe duda que los seres entre más poder más estúpidos se termina haciendo. Mejor guarda silencio, que es lo mejor que puedes hacer, porque hablas y hablas, pero cuando sea la verdad este planeta y este reino se volverán a poner a nuestros pies como en el pasado. El rey de Avalon volveré más fuerte que nunca a poner de rodillas a esos falsos reyes, diría Arturia, la cual estaba seria.
Si lo que digas son simples palabras, que el viento se las lleva, nunca olvides eso hasta no ver lo que dices, no creerte así de simple, mejor muestra lo poderosa que dices ser y después hablas, diría Karma, el cual se ponía de nuevo en pose de combate. Él estaba decidido en terminar la batalla. Eso ya lo veremos, es hora de que despiertes dominios dormidos, instinto de bestia despierta, diría Arturia, la cual cerró sus ojos mientras se ponía en pose de combate, mientras sentía con calma cada segundo lo que pasaba. Esto presiento que saldrá todo mal, algo siento, pero bueno, no debemos mostrar el miedo, somos caballeros del reino de Avalon, los más fuerte que nadie ha sido capaz de vencer, ni estas guerreras de cuarta, diría Karma, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso generó un gran caos por su inmensa velocidad y la fuerza que le había puesto también. Arturia no diría nada mientras comenzó a esquivar los fuertes golpes que iban a donde ella con una tranquilidad impresionante, su armonía se siente hasta en su aura de poder. Karma estaba lanzando una fuerte cantidad de golpes, sin contenerse en lo más mínimo. Él estaba siendo un gran guerrero usando una fuerza brutal. Durante unos largos minutos se vio una intensa batalla, más bien solo se veía como Karma estaba lanzando golpes a lo desesperado segundo tras segundo, ya que no estaba siendo capaz de darle un solo golpe a su adversario, pero eso se le hacía difícil cada vez. Eso pasó durante un tiempo y cuando la guerrera detuvo un fuerte golpe, la batalla tomó un rumbo muy diferente al inicio. Arturia le comenzó a lanzar fuertes golpes, que cada uno poseía un inmenso poder, ella no estaba conteniendo en lo más mínimo, que estaba usando una gran fuerza, y un inmenso poder en cada puñetazo, hasta que de 2 salvajes golpes, lo envió a estrellarse salvajemente con el suelo, que se creó una inmensa explosión. Pero ella no se contuvo con esos golpes, que comenzó a lanzar una fuerte cantidad de golpes, cada uno estaba aumentando de fuerza por donde ella viera a Karma, era segundos, que le daba una fuerte cantidad de golpes, sin contenerse en lo más mínimo, hasta de una veloz patada, lo envió a estrellarse con el suelo, y eso que ella en ese último golpe no había usado mucha fuerza. Pero en eso cayó al suelo de golpe, sintió una fuerte tensión en los meridianos del poder, ya que había pasado mucho tiempo que no usaba esa energía para combatir, y eso le pasó un poco de dificultades en la batalla. ¿Qué fue lo que pasó en segundos? Me ha dado unos salvajes golpes, no he sido nada capaz de ver lo posible, no debería ser, diría Karma en sus pensamientos, mientras se ponía de pie, pero sentía un fuerte dolor en su cuerpo. Maldición, al no usar este poder de años ahora pasó estos, debía haber usado el poder cuando estaba en esa dimensión para estar al 100% sin tener estos problemas, pero ahora es demasiado tarde, diría Arturia, la cual estaba seria. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás en el suelo? ¿Acaso ya me tienes respeto como tu rey? Diría Karma, el cual estaba orgulloso por lo que estaba pasando batalla. Jajaja, ni en tus sueños más estúpidos me vas a ver pedirte piedad, estás enfermo, la verdad tú solo eres una simple basura que no es capaz de seguirme el paso, que con unos simples golpes te he puesto a mis pies, así de simple, diría Arturia, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. ¿En serio crees eso, que tú, una guerrera que estuvo fuera de su palacio siendo demonio destruyendo dimensiones, es digna de estar en el palacio del rey o tener el suficiente poder para poder destruir a los guerreros de Avalon? Es un chiste, ¿verdad? Diría Karma, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Si lo que digas te gusta hablar y hablar, pero cuando se trata de ver lo poderoso de un guerrero, no eres nada más una simple mosca que se cree el mejor, diría Arturia, la cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ella es veloz, ni hablar de su gran poder, pero eso no será impedimento para el gran Karma, el rey más temido y respeto por Avalon, diría Karma, el cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Aún no hemos demostrado nuestro máximo poder, pero cuando eso sea, este planeta será sumergido en un caos inmenso, diría Arturia, la cual se había lanzado a una inmensa velocidad también con un veloz golpes. En eso se vio el brutal impacto de sus puños, que todo a su paso se iba destruyendo por ese inmenso poder, y la brutal onda de ki que fue liberada por ese gran poder, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que por donde vieras pasar solo se vería a unos veloces destellos darse unos salvajes golpes, ni hablar del gran poder que los dos guerreros estaban usando, estaba siendo brutal e impresionante. La batalla de los dos guerreros estaba siendo algo legendario en ese planeta por la magnitudes de sus velocidades y la gran fuerza que estaban usando segundo tras segundo. Arturia estaba luchando a puño limpio sin dominios, ahora ella quería demostrar que con dominios o sin dominios es una reina suprema, como sea siempre lo sería. Karma estaba comenzando a tener muchos problemas en responder los brutales golpes que cada uno le empezó a generar un fuerte daño por lo salvaje que estaban siendo.
Durante unos largos e intensos minutos la batalla se había llevado a cabo por cielo tierra y los grandes ríos de lava se vieron a unos veloces rayos darse unos salvajes golpes, hasta que uno de los dos guerreros había caído en el suelo por un salvaje golpe recibido de su adversario. Arturia solo veía eso desde las alturas, mientras mantenía una sonrisa pero a la vez estaba seria ya que sabía que la batalla no sería para nada fácil. Una batalla siempre tienen sus altas y bajas y esa no estaba siendo la excepción. Karma salió del gran río de lava que se había creado por la fuerte batalla pero sentía que su cuerpo estaba muy dañado, pero aún así se recuperó de dicho daño mientras veía a su adversario con una pequeña sonrisa. Karma, uno de los reyes de Avalon, famoso por su técnica de estacas divinas que perforan la raíz divina. Me equivoco, diría Arturia, la cual veía eso con una mirada seria. No te equivocas, aún me sigo preguntando cómo has sido capaz de salir de dicha técnica, o el motivo que no hayas sido dañada la raíz divina de tu cuerpo. Tengo muchas preguntas, pocas respuestas, pero tendré que sacarla a golpes si es necesario y sabes que soy capaz de hacerlo, diría Karma, el cual se volvía a poner en pose de combate. Si quieres luchar en serio usa más poder que la batalla, me la estás volviendo algo aburrida con ese débil poder que posees, mejor lucha en serio antes que me aburra, diría Arturia, la cual se ponía en pose de combate. Hasta que me destruyas con uno de tus golpes diré que es verdad de usar el máximo poder mientras me verás con este poder que es mucho y para la débil que eres suficiente, diría Karma, el cual se había lanzado a una gran velocidad que a su paso había generado un gran caos. ¿Es en serio que este sujeto piensa que podrá vencerme con ese débil poder? Eos ni en sus mayores sueños pasara. Soy una de los grandes reina de Avalon del pasado y ahora en el presente haré temblar este reino entero, diría Arturia, la cual se había lanzado a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ella comenzó con una fuerte cantidad de golpes que cada uno poseía un inmenso poder, no se estaba conteniendo en lo más mínimo, la fuerza de los puñetazos que le estaba poniendo era inmensa y ni hablar de la fuerte cantidad que lanzaba. Karma había calculado todo muy pero muy mal, que estaba siendo masacrado a golpes, que cada segundo que iba pasando se generaba un inmenso caos y el gran poder que se sentía por cada fuerte golpe era inmenso. Arturia solo poseía una pequeña sonrisa mientras le daba unos salvajes golpes. Ella no se estaba conteniendo en lo más mínimo, los salvajes golpes les había puesto un poco del dominio del rayo que poseía un gran poder. La gran batalla se alargó por unos minutos de un fuerte intercambio de golpes, que cada uno tenía un gran poder bueno, más los de la guerrera. El otro adversario estaba siendo masacrado a golpes sin poder defenderse en lo más mínimo. Arturia en microsegundos le dejó ir una fuerte cantidad de golpes, ella no se había contenido en lo más mínimo, la fuerza que le implementó había sido salvaje e intensa. Karma salió disparado a una gran velocidad que al caer en el suelo se generó una inmensa explosión mientras sentía como algunas partes de su cuerpo habían sido dañadas por la fuerte cantidad de golpes. Ahora si estás muerto o quieres seguir subestimando mi poder, la verdad te voy a decir que este planeta ayuda a mi poder, creo que porque mi sangre es de demonio es un plus en este planeta maligno. Has hecho la mejor elección, gracias por traerme donde te voy a matar y ver mi próximo hogar, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, eso no lo había pensado, a ella ser un demonio la niebla en segundos le iba a beneficiar a ella también al final, es un poder maligno, creo que ahora es demasiado tarde, ahora sí que estoy muerto pero aún así podré luchar hasta la muerte, diría Karma, el cual se ponía de pie mientras poseía una pequeña sonrisa. ¿Lucharás ahora en serio o seguirás subestimando lo que pasara? Porque la verdad estás siendo muy débil, pensé que serías más fuerte y veo que me he equivocado, diría Arturia, la cual poseía una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, la que mucho habla poco hace, es hora de que veas una pequeña parte del gran poder de Karma, el próximo rey de Avalon, heredero al trono, diría Karma, el cual poseía una pequeña sonrisa. Ja, ¿es en serio que te haces ilusiones en estar con la reina de Avalon? Si la madre es difícil, que te hace pensar que la hija será fácil solo en tus sueños estúpidos, diría Arturia, la cual tomó distancia mientras poseía una pequeña sonrisa. En eso, en la zona de combate, fuertes rayos empezaron a caer, un gran poder se estaba haciendo sentir, el cielo y tierra estaba temblando y partiéndose por ese inmenso poder que se comenzó a sentir. Los rayos cada segundo se sentían más intensos y fuertes segundo tras segundo, hasta que de un fuerte rayo que cayó en toda la zona de combate el guerrero había liberado el 50% de su máximo poder mientras poseía una pequeña sonrisa. Nada mal, pensé que serías más débil, pero ese es un gran poder, podríamos decir que eres un digno caballero de la mesa redonda, pero aún te hace falta mucho camino para ser uno de los seres más importantes para el rey de Avalon, diría Arturia con una pequeña sonrisa.
¿Es en serio que me dices eso tú, una simple escoria con un poder que ni me llega a los pies? Estás bromeando, ¿verdad? Espero que sí, porque ese poder tuyo es una completa basura. No serás capaz de darme una gran batalla si sigues con esa estupidez, diría Karma, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Usaré la espada rompecielos, quiero ponerla a prueba, llevo años que no la uso desde que la furgo, es hora de ponerla a prueba, diría Arturia, la cual una espada que irradiaba un inmenso poder salió de sus manos, mientras de un veloz movimiento cortó el brazo de su adversario. Karma no fue capaz de reaccionar al siguiente golpe, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una inmensa velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo. Eso pasó en microsegundos. Creo que ese poder tuyo solo ha sido una completa estupidez de balde, todo lo que has hecho para aumentar el poder y sigues siendo débil, diría Arturia, la cual estaba seria por eso que había pasado. Maldición, esa espada no es una que haya visto en los libros del palacio ni en las mejores armas, esto se pondrá muy difícil, deberé usar la espada, bueno, la copia de Excalibur, un arma que fue creada al no encontrar la real. Jajaja, una copia porque la real no la encontraron, una verdadera estupidez, es eso, pero bueno, ustedes con eso son felices, mientras que nosotros tenemos la real. Bueno, ella posee el arma real, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Y cuando ese rey muera, esa arma será mía, me lo dijo el actual rey, que será mi arma y de nadie más, diría Karma con una pequeña sonrisa. Pero la pregunta es, ¿tu gran rey será capaz de destruir a mi rey que se ha vuelto más fuerte? Mejor guarda silencio, que aún no has conocido el gran poder de mi rey y estás hablando estupidez antes de tiempo, diría Arturia seria. Lo mismo te dijo, hablas y hablas, pero en poder quedas mal, a hora de luchar mejor y que gane el mejor, diría Karma, el cual se ponía en pose de combate mientras su espada salió a la luz y el gran poder que se sentía de dicha era impresionante. Arturia no diría nada más y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado dejó un inmenso caos, mientras le comenzó a lanzar fuertes cortes, cada uno poseía un inmenso poder. Karma no se había quedado con los brazos cruzados, así que comenzó a lanzar una fuerte cantidad de cortes. Por todo ese gran planeta se comenzó a ver cómo se iban dando unos salvajes cortes, cada uno poseía unos grandes poderes, ni hablar de la gran presión que se liberaba al darse cada fuerte golpe de ellos. Por donde se viera se veía un inmenso caos por los fuertes cortes, los dos se veía según parejos, pero uno de ellos poseía una ventaja más clara que el otro, y esa era Arturia, que en unos microsegundos le lanzó unos brutales cortes que los dio en todo el cuerpo a su rival, que le hizo un fuerte daño. Bueno, creo que he usado mucho poder en ese golpe que has quedado a mis pies, eso es algo nuevo e impresionante, que no hayas sido capaz de ver mi golpe, y eso que fue fácil de esquivar y dar, diría Arturia, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Maldición, esa arma no es normal, posee un poder que me hace daño con tan solo cortarme, diría Karma, el cual estaba serio mientras salía de la explosión. ¿Ya te diste cuenta o aún no?, diría Arturia. ¿Darme cuenta de que eres una maldita débil que debe usar sus armas para poder ganarme? ¿A eso quieres que me dé cuenta o qué?, diría Karma con una pequeña sonrisa. Jajajaja, no tengo necesidad de usar mis armas, al final con solo mis puños son capaz de hacerte poner a mis pies, eso no lo dudes, pero veo que es hora de que comience a usar mi poder y que me deje de estar con juegos, diría Arturia, la cual estaba seria. ¿Tan confiada estás de que me podrás ganar si solo eres una simple basura con ojos de grandeza?, diría Karma, el cual tomó distancia para ver el aumento de poder de su adversario. Él estaba serio por lo que podría pasar. En el gran planeta donde estaban un ki muy grande y oscuro se comenzó a sentir los rayos, no paraban de caer, el ki de la guerrero estaba siendo muy descomunal, ni hablar del poder que ella poseía en ese entonces estaba siendo grande, hasta de un fuerte rugido de león se sintió un inmenso poder que hace temblar la zona de combate. Ahora sí, esta batalla la tendré más que ganada, diría Arturia, la cual se ponía en pose de combate mientras poseía una pequeña sonrisa, y no se esperó mucho tiempo y en unos microsegundos ya se había lanzado con un fuerte golpe que el espacio y tiempo por donde había pasado se había destruido por completo. Ese poder es inmenso, ni hablar de la inmensa presión que siento cuando ella se está moviendo. La batalla la voy a tener muy difícil, pero no imposible, soy un rey de Avalon y los miedos es algo que no poseo, diría Karma, el cual se había lanzado a una gran velocidad. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que el planeta entero tembló por la magnitudes de esos golpes. De la cual un fuerte intercambio de golpes se comenzó a ver como cada fuerte golpe de sus adversarios hacían temblar la zona de combate. Cada fuerte golpe era impresionante, ni hablar del inmenso poder que se sentía de parte de los dos. Por donde se viera se vería a unos veloces rayos darse unos salvajes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se daban ponía de cabeza a ese lugar.
Arturia no estaba con juegos, ella estaba dándole unos salvajes golpes, la velocidad de sus puños y golpes era impresionante, ni se estaba con juegos. Karma estaba siendo brutalmente masacrado a golpes, que cada uno le hacía un inmenso daño por lo salvaje e intenso que eran los golpes. La batalla de los dos guerreros había durado unos largos minutos de un furtivo intercambio de golpes, cada uno de esos golpes hacía temblar la zona de combate por la velocidad y magnitudes de los golpes. El planeta entero se estaba viendo envuelto de un inmenso caos por lo salvaje de cada golpe que se iban dando sin contenerse en lo más mínimo. Karma de dos salvajes golpes salió disparado a una gran velocidad hasta caer brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Flor dorada de Avalon, haz temblar los reinos con tu presencia y deslumbra a cada espectador, es hora de brillar y destruir, diría Arturia, la cual lanza su brutal técnica a una gran velocidad que solo con ver ese ataque sabrías que tu vida estaba destruida por dicho ataque. Escudo, Lord Camelot crea el palacio más intimidante, es hora de ver el gran poder de esa eterna, diría Karma, la cual en unos segundos se había generado un inmenso palacio que solo la presencia de dicho era brutal. En eso se vio como los dos grandes ataques impactaron entre sí, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se estaba destruyendo por ese gran poder. Los ataques se veían muy parejos, parecía que no iba a haber un solo ganador, aunque uno sí era un ataque, el otro era una defensa para no caer. Arturia le estaba dando más poder a su flor cada segundo, ella le ponía una guerra a ese ataque para destruir ese inmenso palacio. Pero en eso se vio una inmensa explosión que todo a su paso se iba desintegrando por ese inmenso poder. Los dos ataques habían sido muy brutales y la destrucción que se veía en esa zona de combate era impresionante. Al final los brutales ataques habían sido magnitudes impresionantes, el caos que se había liberado en la zona de combate había sido magnífico y terrorífico para algunos seres. Nada mal, guerrero de cuarta dimensión, eres grande, pero lástima que has usado un gran poder para poder contener el mío. Es bello ver cómo has sufrido para contener mi ataque, eso lo hizo así, pero dime, ¿quieres seguir después de ver mi gran poder?, diría Arturia, la cual poseía una pequeña sonrisa después de hacer ese ataque. No te creas la mejor, al final la que mucho habla poco hacer, así que mejor guarda silencio, diría Karma, el cual tomó distancia de la guerrera mientras estaba serio. Bien, me imagino que vas a liberar el 100% de tu poder, o qué harás para que te alejes de mí, diría Arturia, la cual estaba seria. Es hora de enseñarte quién es el verdadero rey. Yo, Karma, uno de los guerreros más grandes poderosos del reino de Avalon, y todos ustedes unas simples basuras, diría Karma, el cual estaba serio. En eso, en toda la zona de combate se empezó a sentir un inmenso poder que hacía temblar ese lugar, los rayos no paraban de caer, temblores se sentían en ese planeta, el gran poder del guerrero estaba siendo magnífico, no parecía tener límites algunos ese poder, y de un fuerte grito de guerra el guerrero había liberado el 100% de su poder, que estaba siendo magnífico. Arturia estaba seria, ya que su rival no había sido nada bueno, a ella le tocó un caballero débil sin poder para darle diversión a diferencia de sus compañeros. ¿Qué pasa? Porque esas mirada de estúpida, ¿acaso te da miedo mi gran poder? ¿O qué pasa ahora? Dime, diría Karma, el cual poseía una pequeña sonrisa. Miedo por un poder que es muy pero muy débil, ¿acaso me estás bromeando? Diría Arturia, la cual estaba con una pequeña sonrisa. Débil es en serio, maldita, cuando te tenga a mis pies, no quiero ver que me pidas piedad, que no la voy a tener, dejaré mi maldito juguete hasta que mueras, diría Karma con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Es en serio que pretendes hacer eso a mí, una reina suprema, más fuerte que tú y toda tu maldita habladuría? Diría Arturia, la cual ya se había puesto detrás del guerrero con un fuerte golpe. Karma se sorprendió por eso, pero cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, que recibió el salvaje golpe en toda la cara, que salió disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo. Arturia no se quedó viendo eso, que se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe, ella ya no estaba con juegos, que comenzó a darle una fuerte cantidad de golpes, cada uno poseía un gran poder, ella no se estaba conteniendo, estaba haciendo toda la fuerza que le estaba poniendo a cada golpe, era impresionante. Karma estaba siendo masacrado a golpes, cada uno poseía una inmensa fuerza, él no sabría qué hacer para defenderse, que de una veloz patada salió disparado hasta impactar brutalmente con una montaña que la destruyó por el salvaje golpe e impacto. Arturia siguió con su gran masacre, no se estaba con juegos, ella iba a derrotar a su rival rápido, ya se había aburrida la batalla, le había perdido todo sentido ya que no era rival para ella. Karma sin más solo podría poner sus brazos en forma de X, para poder frenar a la guerrera, pero se le hacía imposible, los brutales golpes de ella lo hacía temblar, su cuerpo estaba siendo destruido hasta que recibió otra salvaje patada en toda la cara, que salió disparado hasta impacta con el suelo.
Arturia lanzó cientos de esferas de poder, cada uno tenían grandes poderes, ella no estaba con juegos en lo más mínimo. Karma se movía a unas grandes velocidades, mientras las iba esquivando, cada uno poseía un gran poder y 2 a 3 las recibía en su cuerpo, que le generaban un fuerte daño, hasta que recibió una que lo sacó disparado hasta caer brutalmente al suelo. Es hora de tu despertar, arma legendaria. Rey temido vuelve a mis manos, y volvamos a rugir como en el pasado fuimos temidos. Es hora de demostrarles a todos los verdugos que los reyes de Avalon han despertado, y ponerle fin a su sufrimiento. Rongominiad final de los tiempos. Mira Karma, fue lo que dijo la guerrera mientras un gran ataque del cielo empezó a caer. No, eso nunca pasará en mi guardia, no, diría Karma, el cual se ponía de pie, el cual tenía la idea de escapar. Ataduras del cielo, arrodíllate, diría Arturia, la cual lo ató a cadenas mientras cae de rodillas, sin poder moverse en lo más mínimo. Fuiste un gran adversario, pero este es tu fin. Nos vemos en una posible reencarnación, espero seas alguien digno de mi poder en el futuro, diría Arturia, la cual veía eso con una pequeña sonrisa. En eso el ataque impactó al guerrero. En todo ese lugar se vio la inmensa explosión que se había generado. El poder de ese ataque era inmenso, y el caos liberado fue bestia, sin dejar nada ni del guerrero, y el planeta había sido destruido por dicho ataque. Y así como se termina una batalla, mi rey, ahora iré a ayudarle, que no dejaré que muera sola en esa batalla. Somos compañeros y nunca la dejaré sola, diría Arturia, la cual salió a una gran velocidad a donde iba su rey. Una batalla la había ganado, las demás son batallas más diferentes, los adversarios son más fuertes o menos, eso lo sabrán si ganan. Ahora nos movemos en la batalla de Nerón y Lancelot unos minutos o horas antes que todo incierta. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más parte de este arco y el fin.